Empezamos con el ejemplo de una polea con dos masas. Esta es una introducción a la masa equivalente. Entonces, supongamos que tenemos acá dos bloques que están unidos por una cuerda o un cordón. Este cordón no tiene masa y la polea tampoco tiene masa. Y tampoco hay fricción entre la cuerda y la polea. Entonces, lo que vamos a hacer es que una de las masas sea mayor que la otra. Esto en general se llama la máquina de Atwood, ¿no? Entonces vamos a suponer, como indica aquí, que la masa 1 es mayor que la masa 2. Entonces alguien está sujetando seguramente a los dos cuerpos o basta sujetar a uno, ¿no? Se suelta, parten del reposo, como 1 es mayor que M2, 1 va a bajar y 2 va a subir. Entonces aquí hay que darse cuenta que como la cuerda es inextensible, si 1 avanza 1 metro, 2 también va a subir 1 metro, ¿no? 1 baja 1 metro, 2 sube 1 metro. ¿Qué quiere decir eso? Que sus aceleraciones en módulo son iguales. Para 1 su aceleración está hacia abajo, para 2 está hacia arriba. Pero en módulo, supongamos que 1 baja a 2 metros por segundo al cuadrado, 2 va a subir también a 2 metros por segundo al cuadrado. La diferencia va a estar en su sentido, ¿no? Pero en módulo son iguales. Bien, entonces ahora, para esta polea con dos masas, planteamos las ecuaciones. Empezamos con la masa 1, fíjense, fuerzas que están actuando en la masa 1. Su peso, W sub 1, una tensión hacia arriba, ¿no? Y como esta masa es mayor, ¿qué va a suceder? Baja, se acelera hacia abajo con una aceleración A sub 1. Entonces, como tenemos un solo eje, en el eje X no hay fuerzas, ¿no? Entonces, trabajamos solamente en el eje Y. Como hay aceleración, entonces nos guiamos en esa aceleración. Fuerzas, fíjense, no interesa que esté para abajo, fuerzas que tienen el mismo sentido que la aceleración, positivos, ¿no? En este caso, el peso 1 es paralelo a la aceleración, tiene el mismo sentido. Entonces, positivo en la sumatoria, ¿no? La tensión tiene sentido contrario a la aceleración, por lo tanto es negativo. Solo hay dos fuerzas igual a la masa 1 por la aceleración 1. En vez del peso, colocamos la masa de 1 por G menos T, luego igual a la masa por la aceleración. Ecuación número 1, que tiene dos incógnitas. Las incógnitas son T y A sub 1. Ahora para la masa 2. La masa 2 va a subir, ¿no? Se va a acelerar hacia arriba. Fuerzas que están actuando, el peso 2 y T' le llamamos, ¿no? Pero fíjense, como es la misma cuerda, en módulo T va a ser igual a T', ¿no? En módulo son iguales porque la cuerda comunica las tensiones, comunica en realidad, decimos el módulo, ¿no? Porque los sentidos, bueno, en este caso van a ser iguales, uno arriba y el otro también arriba. En algunos casos, depende del problema, puede que no sea igual. Pero le estamos llamando T' acá. Entonces, solo actúan también esas dos fuerzas, solo hay fuerzas en el eje Y. Nos guiamos en la aceleración, ¿no? Está hacia arriba, la tensión T' está hacia arriba, positivo entonces, ¿no? Menos el peso de sentido contrario igual a la masa 2 por la aceleración 2. Entonces, aquí estamos aclarando, las tensiones son iguales. Además, como las distancias que recogen las cajas es la misma, en consecuencia, el módulo de sus aceleraciones, acá debería ser así, el módulo de sus aceleraciones son iguales, ¿no? Por lo tanto, A sub 1 es igual a A sub 2, ¿no? Entonces, en esta ecuación 2, en vez de T' vamos a colocar T, y en vez de A2, A1, ¿no? Fíjense, T menos M sub 2G igual a M sub 2 A2. Dos ecuaciones, esta es la segunda, ¿no? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Como acá tenemos T en el 2 y en 1 tenemos menos T, el método para resolver sería sumar ambas ecuaciones. Entonces, sumando 1 y 2, en el primer miembro, aquí va a quedar M1 por G. Aquí está. Y en el segundo queda menos M sub 2G. Igual a las aceleraciones por la masa, ¿no? M1 A sub 1.
M1 A sub 1, ¿no? Y aquí M sub 2 por A sub 1 también, ¿no? Hemos cambiado, ¿no? En vez de A sub 2 hemos puesto A sub 1. Luego se factorizan las aceleraciones de la gravedad y aquí se factorizan las aceleraciones, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar que la aceleración 1 es la diferencia de masas por g entre la suma de las masas. A eso le llamaremos 3, ¿no? Ahora de 2 despejamos t. Factorizamos la masa 2 y tenemos la ecuación 4, ¿no? Entonces hemos hallado que la aceleración y también hemos hallado la tensión, ¿no? Bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Quiero expresar la tensión así, de esta manera, ¿no? Donde tenga masas y G simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos 3 en 4. Esta aceleración reemplazamos en 4. Entonces, T sería M sub 2, G, y en vez de A sub 1 tenemos parte, ¿no? Bien, sigamos. Aquí hallamos el común denominador, pero previamente vamos a factorizar G, ¿no? Acá hay G y aquí también hay G. Entonces sale fuera del paréntesis. Nos queda 1 más este quebrado. Luego aquí sí hallamos común denominador, ¿no? M sub 1 más M sub 2. Esto dividido entre 1 da 1, ¿no? Se multiplica por M1 más M2. Luego M1 más M2 entre M1 más M2 da 1 multiplicado por el numerador da esto, ¿no? Acá eliminamos paréntesis, nos va a quedar esto, ¿no? Entonces, como ven acá, M2 con M sub 2 se anulan, queda 2 veces M sub 1. Y finalmente la tensión queda de esta manera, ¿no? 2 veces la masa 1 por la masa 2 entre la suma de las masas y multiplicado por G. Entonces, lo que nos interesa son las ecuaciones 3 y 5, ¿no? Pero ahora volvamos a la polea. ¿Qué está ocurriendo en esta poleita? En la polea hay dos tensiones, ¿no? Hacia abajo, y acá hay una tensión hacia arriba en este soporte. Entonces, fíjense en la cuerda, dos tensiones hacia abajo y la tensión que aquí le estoy llamando T sub E. Y como la polea permanece fija, entonces, ¿qué ocurre? Estas fuerzas se van a anular. Entonces, va a quedar que T sub E en módulo es igual a 2 veces T. Entonces, ahora reemplazamos 5 en 6, ¿no? Este 5 que hemos encontrado, la tensión. Reemplazamos acá, ¿no? Y eso nos va a dar igual a 4M sub 1, M sub 2 sobre M1 más M2 por G. Entonces, fíjense, una vez que conozco la tensión T, luego puedo hallar la tensión T sub E que le he llamado, ¿no? Acá en esta parte. Aquí. Acá hay una tensión también, ¿no? Tiene que haber una tensión para que se equilibre con las otras dos. Bien, sigamos. Pero ahora, ¿qué es lo que voy a hacer, no? Esto lo dejo ahí como 7, la tensión T sub E le estoy llamando. Ahora, la polea y los dos bloques en movimiento se pueden reemplazar por un solo bloque. Fíjense. Entonces, esta polea más estas dos masas se puede reemplazar por un solo cuerpo. Es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Entonces, acá tengo ese bloquecito y aquí está reemplazado la polea con las dos masas. Puedo hacer eso, ¿no? Se puede. Ahora, así como está, acá tengo el problema de un bloque que está en reposo sujeto por una barrita aquí, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Aplico el principio de inercia. Como este cuerpo está en reposo, las fuerzas que van a actuar sobre él se anulan, ¿no? Aquí vamos a tener la tensión T sub E, ¿no? Esta tensión que hemos encontrado es la tensión en esta barrita. ¿Qué más hay? El peso, ¿no? El peso, ahora, fíjense, a la masa de los dos cuerpos, más la polea, aunque la polea no tiene masa, la cuerda tampoco. Entonces, a todo el bloque, a todo lo que es reemplazado, le llamo M sub E. ¿Y cuál va a ser el peso de esta masa M sub E? Va a ser W sub E.
Y como el bloque está en reposo, estas dos fuerzas se anulan, ¿no? T sub E va a ser igual a W sub E. Luego T sub E es igual a la masa por la aceleración. ¿La masa de quién? La masa que hemos reemplazado aquí, ¿no? Por G. Pero ahora fíjense, acá tengo T igual a M sub E por G, 8. Acá en 7 también tengo T sub E igual a esta expresión. Entonces yo podría igualar 7 y 8. Igualando 7 y 8, acá tendríamos M sub E G esta parte y de 7 esta otra parte. Bien, sigamos. Aquí tengo G, acá también hay G se anula, ¿no? Que me queda M sub E igual a 4M sub 1 más M sub 2, perdón, por M sub 2 va a ser la suma de las masas. Entonces, de esta manera hallamos la masa equivalente. ¿Por qué masa equivalente? Esta masa equivalente equivale a estas dos masas, más la polea, más la cuerda y la... Bueno, cuerda, polea y masas, ¿no? No hay más. Pues fíjense, todo a partir de la polea, ¿no? De la máquina de Adolf. Entonces ahora la tensión en la cuerda, aquí está, ¿no? Esta es la masa equivalente. Entonces, en lo sucesivo, cuando tengan este tipo de problemas, necesiten reemplazar, pueden utilizar esta formulita, ¿no? Se llama masa equivalente porque equivale a la suma de las dos masas, pero no a la suma de las dos masas, ¿no? Sino nos sirve para reemplazar a las dos masas, ¿no? Ojo, cuando representamos por una sola masa los dos cuerpos, si los cuerpos están en reposo, es decir, no se aceleran, entonces la masa equivalente va a ser la suma de las dos, ¿no? Pero como los cuerpos están acelerados A y B, entonces la masa equivalente de los dos está dado por esta expresión, ¿no? Entonces, cuando los cuerpos se aceleran, la masa equivalente de los cuerpos acelerados más la polea y la cuerda está dado de esta manera. Bien, entonces, esto nos sirve para resolver cierto tipo de problemas. Empecemos con el siguiente ejemplo. Pero ojo, ustedes tienen que darse cuenta acá de lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a ubicar, si queremos acá, en este punto, acá donde estoy señalando, ahí vamos a ubicar un observador que esté en tierra. Es un sistema no inercial, está en reposo, ¿no? Perdón, es un sistema inercial que está en reposo. A través de ese sistema podemos ver la aceleración de 1, la aceleración de 2, la aceleración de 3, ¿no? Pero también podría ocurrir que en esta poleita que es móvil, fíjense, esta polea es móvil, ¿no? Entonces, en esta polea, en su centro, se puede ubicar un observador. Ese observador va a ver que la masa 2 baja y la masa 3 sube, ¿no? Siempre y cuando M sub 2 sea mayor que M sub 3. Entonces, no se olviden, hay un observador acá en un sistema inercial y acá hay otro que es un sistema no inercial, ¿no? Pero no vamos a aplicar lo de la fuerza ficticia acá. Podríamos hacerlo, pero vamos a utilizar otro método. Bien, entonces acá, cuando me dan este tipo de problemas, ¿qué es lo que hago? Voy a reemplazar esta poleita que es móvil con estas dos masas por un solo cuerpo, ¿no? Entonces ahora leamos el problema. Dice, si para el sistema de la figura, este es el sistema de la figura, M sub 1, 4 kilogramos, M sub 2, 6 kilogramos y M sub 3, 2 kilogramos, acá falta el I, ¿no? 3, dice, determinar la aceleración de las masas respecto de tierra, o sea que hay un observador, tenemos que hallar las aceleraciones de los tres cuerpos, ¿no? Coma, luego nos dicen la aceleración de M sub 2 y M sub 3 respecto de la polea móvil. O sea, debo hallar también la aceleración de 2 y 3 respecto de la polea. Y no solamente eso, debo hallar las tensiones en las cuerdas. Aquí hay dos cuerdas, ¿no? Acá está una que da la vuelta hasta acá, ¿no? Y acá hay otra que también gira, ¿no? Bien, vamos a recorrer esto para que se vea mejor. Listo, ahí estamos, ¿no?
Entonces, lo primero es reemplazar estas masas 2 y 3 por una sola. Entonces, hallamos la masa equivalente, ¿no? Ya utilizamos la fórmula. 4m sub 2 por m sub 3 entre m sub 2 más m sub 3. Reemplazamos 4, la masa de 2. Cierre su micrófono. Entonces, la masa de 2, de 3, ¿no? Entre la suma de las masas. Resultado, la masa equivalente me da 6 kilogramos. Entonces, con eso, fíjense, he convertido este problema que era con 3 cuerpos, he convertido a un problema de 2 cuerpos simplemente, ¿no? Fíjense, acá tengo ya la masa equivalente, ¿no? Acá sigo teniendo la masa 1, pero aquí ya tengo otra masa que le estoy llamando E, de equivalente. Entonces, ahora yo puedo resolver este problema fácilmente, como lo hice al principio, ¿no? Se parece a esto. A esto se parece, ¿no? Bien, sigamos entonces. Pero nos fijaremos antes. ¿Cuánto vale la masa de 1? La masa de 1 vale 4, ¿no? Y la masa equivalente, ¿cuánto vale? 6. Eso quiere decir que la masa equivalente va a bajar y la masa 1 va a subir, ¿no? Entonces, en el gráfico deberíamos acortar esto un poquito, ¿no? Esto es más pequeño, ¿no? Porque este va a subir. Vamos a arreglar, ¿eh? Ahí lo llevamos y esto también lo llevamos acá. Así debería estar el dibujo, ¿no? Porque la masa equivalente, que es 6, es mayor que 4, ¿no? Entonces, nuestro problema es este. Ahora hay que resolver este problema. Como ya teníamos los resultados, pero vamos a plantear ecuaciones, ¿ya? Entonces, primero para la masa 1. Fíjense, su peso hacia abajo, la tensión hacia arriba, y la masa 1 va a subir, dijimos, ¿no? Entonces, su aceleración hacia arriba. Aplicamos la segunda ley de Newton, T sub 1 menos W1 igual masa 1 por aceleración 1. En vez del peso cambio, ¿no? Y esa sería mi ecuación número 1. Ahora para la masa equivalente, hago su diagramita, ¿no? Mi sistema de ejes, este es. El peso de esa masa equivalente, W sub E, la tensión, ¿no? T', le estoy llamando T sub 1'. Y esta masa equivalente baja hacia abajo, ¿no? Le estoy llamando A sub E. Pero ya sabemos que en módulo estas dos aceleraciones son iguales, estas tensiones también son iguales, ¿no? Entonces ahora aquí planteamos guiándonos en la aceleración, ¿no? El peso va a ser positivo, la tensión T' negativa. Entonces tendríamos W sub E menos T sub 1 igual masa de E por aceleración de E. Pero el peso de E va a ser M sub E por G menos T sub 1, ¿no? Bueno, acá debería estar T sub 1', ¿no? Vamos a arreglar esto. Debería estar así, ¿no? Para que vaya con el dibujo. Planteamos eso, ¿no? Pero ahora el peso de E es la masa de E por G. Y T sub 1' va a ser igual a T sub 1 en módulo, ¿no? Y la aceleración de E en módulo va a ser la aceleración de 1 también, ¿no? Fíjense. Entonces, 1 y 2 constituyen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que hay que resolver. Y para resolver, lo más práctico es sumar las ecuaciones para eliminar tensiones, ¿no? Sumando 1 y 2, de la segunda ecuación me queda M sub EG, ¿no? Y de la primera me queda menos M sub 1G. Segundos miembros, M sub 1 a sub 1, acá M sub E a sub 1. Factorizamos G, factorizamos A sub 1 y despejamos A sub 1. Reemplazamos valores y la aceleración 1 nos da 1,96 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, fíjense, esa es la aceleración de 1 respecto de un observador que esté en tierra o en un sistema no inercial.
Esto vamos a recorrer, ¿ya? Aquí estamos, ¿no? Ahora, la tensión quiero hallar, puedo despejar de 1 o de 2. ¿De cuál está más fácil? De 1 la tensión, ¿no? Entonces dice de 1, T1 es igual a M1 por G más M sub 1 por A sub 1. Factorizamos la masa, reemplazamos valores y la tensión T sub 1 es 47 newtons. Podría reemplazar acá en 2 también o no, iguales, ¿no? Pero voy a tardar más al despejar T sub 1. Ahora, para la polea móvil, ¿no? ¿Qué tenemos en la polea móvil? Aquí. Esto va a bajar, acá hay dos tensiones y acá hay otra tensión, ¿no? En esta parte. Entonces consideramos eso para la polea móvil, ¿no? Este es nuestro esquemita, ¿no? Tensiones a los costados, le estamos llamando tensión T sub 2 y acá tenemos T sub 1. Entonces, como la masa de la polea es 0, por más que la polea se va a acelerar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la polea se va a acelerar con estas masas, ¿no? O también podemos decir se acelera con la aceleración del cuerpo 1. Pero como su masa es 0, entonces vamos a tener acá que T sub 1 es igual a 2 veces T sub 2, ¿no? Podría plantearlo con aceleración, pero como la masa es 0, no hace falta, ¿no? Entonces, T sub 1 es igual a T sub 2. Como ya conocemos T sub 1, de aquí despejamos T sub 2, ¿no? T sub 2 va a ser T sub 1 entre 2. Dividimos, nos sale 23,5 newtons. Entonces, esa sería la tensión 2. Entonces, acá deberíamos aclarar esto, ¿no? Deberíamos decir aceleración respecto de tierra. Bien. Para las tensiones no decimos respecto de tierra, ¿no? Igual, respecto de tierra o respecto de la polea va a dar siempre un solo valor. Entonces, para las tensiones ya tenemos esos valores. Ahora aquí trabajamos con la masa 2, ¿no? Pero ahora aquí vamos a trabajar con respecto de tierra también, ¿ya? Entonces aquí vamos a decir para 2, vamos a copiar esto mismo, ¿no? Con respecto de tierra, para la masa 2. Entonces ahora fíjense, vuelvo acá al principio. Siempre hay que proceder de este modo, ¿no? Aquí. Para la masa 2, fuerzas que están actuando sobre la masa 2. Vamos a bajar esta masita un poco más abajo. Ya, fuerzas que están actuando sería su peso y la tensión que tenemos acá. Ojo, aquí está la tensión T sub 1. Acá es la tensión T sub 2, ¿no? Entonces, sobre 2 están actuando su peso y la tensión. Aquí está, ¿no? Esta es la masa 2, su peso, la tensión 2, y este cuerpo va a bajar hacia abajo. Pero ahora fíjense, ¿por qué estoy diciendo baja hacia abajo? Como 6 es mayor que 2, fíjense, esta masa 2, con respecto de esta polea, va a bajar, ¿no? Pero a la vez, como esta polea está subiendo, fíjense, ¿qué dijimos? Que 1 baja, ¿no? No, la masa equivalente, al revés. Esta polea con las dos masas van a bajar y 1 va a subir, ¿no? Entonces, 2 con respecto de esta polea móvil está bajando. Y con respecto de esta otra polea que es fija, también va a estar bajando, ¿no? Entonces,
el observador que está en tierra, lo que va a ver es el resultado, ¿no?, de las dos aceleraciones. La aceleración que tiene 2 con respecto de esta polea fija y la que tiene con respecto de esta polea móvil. O la que tiene con respecto de tierra y con respecto de la polea. Pero las dos aceleraciones están hacia abajo. Entonces, ¿qué va a ver el observador en tierra? Que 2 va a bajar, ¿no? Mientras que va a ver que 3 depende, ¿no? Porque con respecto de esta polea fija va a estar bajando, con respecto de esta va a estar subiendo. Entonces, seguramente hay que restar. Pero nos interesa partir siempre con la masa que va a bajar con respecto de la polea móvil. Ahí está la treta, podríamos decir, ¿no? Entonces ahora en 2 decimos, ¿no?, fuerzas que están actuando. Su peso 1, una tensión 1 hacia arriba. A ver, un ratito, estoy mal. Acá tengo que venir, ¿no? Aquí está. Peso de 2, la tensión 2 hacia arriba. Y este se va a acelerar hacia abajo, ¿no?, con una aceleración A sub 2. Ya les dije, esta aceleración A sub 2 va a ser con respecto de tierra. Por eso estoy colocando aquí con respecto de tierra. Entonces, ¿qué tenemos? Nos guiamos en la aceleración de 2 menos T sub 2, masa de 2 por aceleración de 2. Reemplazamos en vez del peso M sub 2 por G. El resto permanece igual y de acá despejo la aceleración, porque ya conozco todo lo demás, ¿no? Conozco la masa, conozco la tensión 2, conozco G. Entonces, de aquí despejo A sub 2. Reemplazamos valores y la aceleración me da 5,9 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ojo, aquí estamos aclarando con respecto de tierra. Entonces, esta aceleración es la aceleración de la masa 2 con respecto de tierra. Ahora, para 3, fuerzas que están actuando en la masa 3. Va a haber su peso y una tensión T sub 2 hacia arriba, ¿no? La tensión T sub 2 está hacia arriba. Bajemos esto un poco. Entonces, sobre 3 está su peso y la tensión T sub 2, pero está sujeto a 2 aceleraciones, ¿no? Aquí está, ¿no? Para la masa 3, dice, ¿no? Su peso, la tensión 2. Ahora, su aceleración, ¿hacia dónde estará su aceleración? ¿Por qué he puesto A sub 3? Fíjense, ya hemos hallado la aceleración A sub 2, ¿no? Y hemos hallado A sub 1. Esto es 5,9 y esta otra es 1,96. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Con respecto de esta polea y estos dos cuerpos bajan hacia abajo con una aceleración de 1,96. Pero esta va a subir con 5,96, ya que 2 está bajando con 5,92, ¿no? Y esta va a subir, todavía no conocemos qué aceleración, ¿no? Entonces, si esta va a bajar, esta va a subir. Entonces, la aceleración de esto, ¿a qué va a ser igual? ¿O qué podemos decir? ¿3 sube o baja? Depende de las aceleraciones, ¿no? Como esta vale 1,96 y esta vale 5,9, nuestra lógica nos dice que la aceleración de este tendría que ser la misma de esta, pero respecto de la polea, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es decir que este cuerpo 3 va a bajar hacia abajo. Perdón, aquí estamos, ¿no? Va a subir hacia arriba, porque la aceleración que hemos encontrado 5,9 nos da una guía, no es que sea 5,9, simplemente nos está dando una guía, ¿no? Va a ser mayor que 1,96, entonces su resultante va a ser hacia arriba, y es lo que va a ver el observador que está en tierra, ¿no? A sub 3 hacia arriba. Planteamos ecuaciones, nos guiamos en la aceleración, T sub 2 menos W3 igual masa de 3 por aceleración 3. En vez del peso de 3, M sub 3G. Ya conocemos todo, excepto A sub 3, despejamos A sub 3, ¿no? Reemplazamos y nos da 1,95. Entonces, fíjense, respecto de tierra, la aceleración de los tres cuerpos es diferente, ¿no?
Para el cuerpo 1 es 1,96, para el cuerpo 2 es 5,9 y para el cuerpo 3 hemos encontrado 1,95. Ahora nos faltaría la aceleración respecto de la polea, ¿no? Entonces ahora tenemos que guiarnos en el cuerpo 2, porque ese cuerpo baja con respecto de la polea fija y baja con respecto de la polea móvil también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la aceleración que tiene el cuerpo 2? Acá dice, ¿no? Para la masa 2. Con respecto a la polea fija, tiene una aceleración a sub 1 hacia abajo. Y con lo que hemos planteado acá, tiene una aceleración 2 hacia abajo también, ¿no? Entonces, respecto de la polea, ¿cuál va a ser su aceleración? Como todas están hacia abajo, entonces quiere decir que esta aceleración 2 va a ser igual a la suma de estas dos aceleraciones. Porque esta aceleración 2 es la total, ¿no? Esta A sub 1 es con respecto a la polea fija. Y con respecto a la polea móvil vamos a tener esto que no conocemos, por eso anoto la aceleración de 2 respecto de la polea móvil. Entonces, como esta es la total, la aceleración total, eso va a ser igual a la suma de estas dos aceleraciones. El módulo anotamos A sub 2 es igual a sub 1 más A sub 2P. Y de acá despejamos A sub 2P, ¿no? Va a ser A sub 2 menos A sub 1. Reemplazamos A sub 2 y A sub 1, 1,96. Entonces, la aceleración del cuerpo 2 respecto de la polea móvil es 3,96. ¿Y cómo tendría que dar la aceleración de 3 respecto de la polea en módulo? También debería dar este mismo valor, ¿no? Porque con respecto a la polea móvil, uno sube y el otro baja, pero tienen la misma aceleración. Bien. Entonces, suficiente hallar para la masa 2, para la masa 3, entonces acá deberíamos colocar luego 2 puntos. Así debería anotar, ¿no? La aceleración de 3 con respecto de la polea va a ser igual a la aceleración de 2 respecto de la polea, que también va a ser 3,94, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Pero, como han visto, siempre tienen que proceder de este modo, ¿no? Primero, hallar la masa equivalente. Con eso hallar la aceleración 1, ¿no? Luego, plantear para la masa 2, para la que baje en realidad, para que la que baje con respecto a la polea fija y con respecto también a la polea móvil. En este caso ha sido la masa 2, ¿no? Podría ser la masa 3 también, ¿no? Depende. Y planteamos las ecuaciones, ¿no? Así como las hemos visto acá, y despejamos A sub 2 y A sub 3. Entonces, esto es con respecto de tierra. En cambio, esto ya es con respecto de la polea móvil. Entonces, lo que hay que aprender es toda esta parte, ¿no? De memoria hay que saber esto, cómo proceder, ¿no? Bien, sigamos. Otro ejemplo. Bueno, estas son preguntas de exámenes, ¿no? Yo lo estoy aclarando más, ¿no? Con dibujo bien clarito. Los bloques A y B de 2 y 3 kilogramos respectivamente se mueven como muestra la figura, dice, ¿no? Entonces, aquí está el cuerpo A y el cuerpo B. A tiene 2 kilogramos, en ese orden les damos, y B tiene 3 kilogramos. ¿Qué va a suceder? B va a bajar y A va a subir, ¿no? Pero fíjense, esta polea y los dos cuerpos sujetas por esta cuerda están dentro de un ascensor. Entonces acá nos dicen, el ascensor acelera hacia arriba con un módulo igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, todo el ascensor está acelerando hacia arriba, ¿no? Luego nos dicen determinar el módulo de la tensión T. Aquí está, en esta cuerda nos están pidiendo la tensión. Nos dicen despreciar las masas de la polea y la cuerda y toda forma de rozamiento, ¿no? Bien. Bien.
Nos han pedido la aceleración en la cuerda. Ojo, no nos están pidiendo la aceleración de A y de B. Podríamos hallar también, ¿no? Pero tenemos que pensar en lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo la tensión. Entonces, ¿qué hago? Hallo la masa equivalente de estos cuerpos A y B, ¿no? Masa equivalente va a ser 4m sub A, m sub B entre la suma de las masas. Reemplazamos valores y nos da 4,8 kilogramos, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Esta polea y las dos masas han sido reemplazadas por una sola, y es como si tuviéramos esto, ¿no? Una cuerda, un bloque que está en reposo con respecto del ascensor, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? A este cuerpo de masa m sub e le vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Entonces dice, en consecuencia queda esto que se ve aplicando la segunda ley de Newton a esta masa, ¿no? Pero ojo, el ascensor y todo lo que está dentro del ascensor se acelera con esta aceleración. Otra cosa es lo que dije, ¿no? Esta masa equivalente con respecto al ascensor está en reposo, ¿no? Una persona que está aquí adentro va a ver que esto está quieto ahí, ¿no? Pero una persona que está en tierra va a ver que esta masa se acelera junto con el ascensor, ¿no? Bien, entonces aplicamos la segunda ley a esta masa equivalente acá, ¿no? Fuerzas que están actuando, su peso hacia abajo, la tensión hacia arriba, y esta masa, al igual que el ascensor, se acelera hacia arriba. Entonces, planteamos acá la segunda ley de Newton, guiándonos en la aceleración. T va a ser positivo, el peso negativo, ¿no? Entonces sería T menos la masa equivalente por G igual masa equivalente por la aceleración. Y de aquí despejamos T, ¿no? M sub E por G pasa al otro miembro, se factoriza M sub E, reemplazamos valores y hemos hallado la tensión en la cuerda, ¿no? 56,64 newtons. Entonces, fíjense, este problemita corto, ¿no? Otra cosa es que nos pidan la aceleración de A y de B, puede ser con respecto del ascensor o con respecto de tierra también. Entonces, tendríamos que proceder como en el anterior caso. Bien, ahora cuando resuelvan acá los problemas, tienen que leer bien, saber cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas, ¿no? ¿Qué les están pidiendo? No es lo más que uno vea así el gráfico y ya quiera aplicar masa equivalente, fuerzas ficticias, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta en este problema, en esta parte entre A y B, seguramente B se va a mover sobre A, si es que hay rozamiento lo va a jalar, entonces aquí hay que utilizar fuerzas ficticias. Y en esta otra parte, fíjense que hay que utilizar masa equivalente, ¿no? Entonces, uno tiene que darse cuenta, ¿no? Leamos el problema, entonces. Dice, un bloque de masa M, 2 kilogramos, M sub B, ¿no? Esto es B. Descansa sobre la orilla izquierda de una barra de masa M sub A igual 14 kilogramos, como indica la figura. El coeficiente de fricción entre los dos bloques, o sea, entre B y A, es 0,3. Y la superficie sobre la cual descansa el bloque A, o sea, esta parte de aquí abajo, no presenta fricción, dicen. Entonces acá la superficie es lisa aquí abajo. En cambio aquí sí hay rozamiento, ¿no? En esta parte. Vamos a subir un poquito este cuerpo, a ver. Ya. Luego nos dicen, si M sub C 6 kilogramos, M sub D 3 kilogramos, dice, hallar la aceleración del bloque B respecto de tierra. Es decir, que hay que hallar la aceleración de B respecto de tierra, ¿no? Acá podemos ubicar un observador. Pero fíjense, acá les han puesto dos masitas con una polea móvil. No les están pidiendo la aceleración de C ni de D, ni la aceleración de C y D respecto de la polea móvil. Simplemente les están pidiendo la aceleración de B respecto de tierra, de este cuerpo B. En fuerzas ficticias hicimos un ejemplo, ¿no? Así. Aquí se le aplicaba una fuerza y a la vez se movía. Es una combinación de dos, ¿no? Bien, entonces hemos leído bien, solamente nos piden la aceleración del bloque B respecto de tierra. Solución.
lo primero es hallar la masa equivalente de estos dos cuerpos, ¿no? Con la polea. Entonces le llamamos masa equivalente 4m masa de C, masa de D, dividido entre las sumas de D y de C, ¿no? Aquí está un E por demás. Reemplazamos valores y la masa equivalente nos da 8, ¿no? Para esto. Entonces nuestro problema ya queda así. El bloque A, el bloque B y acá una sola masa, ¿no? Entonces así tenemos que resolver el problema. Entonces decimos, vamos a subir esto un poco. Ahí. Entonces empezamos con el bloque B. Pero ahora que hay que darse cuenta, ¿no? El bloque B se va a acelerar encima de A. Pero debido al rozamiento que acá existe, entonces A también se va a mover debido a ese rozamiento. Entonces A y B se mueven, ¿no? Pero B se mueve más rápido. Va a llegar un momento en que B va a llegar a este extremo de A, ¿no? Obviamente A no va a seguir ahí, va a estar más aquí seguramente, ¿no? Y B va a llegar hasta acá más o menos. Entonces acá los dos cuerpos están acelerados, A y B. Entonces al cuerpo que está por debajo o sobre el cuerpo que está por debajo no actúa la fuerza ficticia. ¿Sobre cuál actúa? Sobre el cuerpo que esté encima, ¿no? Tenemos que pensar en el cuerpo que se acelera sobre otro que está acelerado. Entonces, tenemos que indicar que la fuerza ficticia va a estar sobre B, porque B se está acelerando sobre un cuerpo acelerado. Entonces, siempre esto de la fuerza ficticia se aplica cuando dos cuerpos están acelerados, uno encima del otro, ¿no? ¿Y a cuál se le aplica la fuerza ficticia? Al que está por encima siempre, ¿no? No al que está debajo. Porque para el que está debajo, respecto de tierra, podemos hallar su aceleración. Respecto de tierra, para B, hay que hacer más, ¿no? Hay que hallar la aceleración de A y la aceleración de B respecto de A, como hicimos en el primer ejemplo de fuerza ficticia. Bien, entonces empezamos con B. Su peso, la normal B. B va a avanzar gracias a que esta cuerda le está jalando, hay una tensión hacia la derecha. Y como hay rozamiento acá, hay una fuerza de fricción, ¿no? Y como B se está acelerando sobre A, entonces sobre B está actuando una fuerza ficticia. ¿Cómo hallamos esa fuerza ficticia? Primero pensamos en el primer cuerpo que está debajo. A se va a acelerar a la derecha. En base a eso, ¿hacia dónde tiene que estar la fuerza ficticia? En sentido contrario a la aceleración de A, ¿no? Entonces, por eso aquí he dibujado la fuerza ficticia hacia la izquierda. Y B se va a acelerar sobre A. ¿Con qué aceleración? Con la aceleración de B respecto de A. Entonces, estoy aplicando la fuerza ficticia al cuerpo B. En cambio, al cuerpo A no hay que actuar, no hay que aplicar la fuerza ficticia. Entonces aquí planteamos ecuaciones. En el eje Y, la normal se equilibra con el peso. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser μ por esa normal, va a ser igual a μ por el peso. Ahí lo dejamos en el eje Y, ya no se puede hacer nada más. En el eje X, nos guiamos en la aceleración. T positivo, ¿no? T. Menos la fuerza ficticia de sentido contrario a la aceleración, menos la fuerza de rozamiento B, contraria a la aceleración. No hay más fuerza, sería la masa de B multiplicado por la aceleración de B respecto de A. Reemplazamos en módulo la fuerza ficticia, ¿a qué va a ser igual? Va a ser a la masa del cuerpo que está encima multiplicado por la aceleración del otro cuerpo, ¿no? Entonces la fuerza ficticia, como esto es módulo, va a ser igual a m sub b por la aceleración de A. Y en vez de la fuerza ficticia reemplazamos esto, ¿no? Μ por la normal, ¿no? Que es μ m sub bg. Entonces acá tenemos la ecuación número 1. ¿Qué incógnitas tiene? La tensión, la aceleración de A y la aceleración de B respecto de A. Tres incógnitas. Le llamamos 1 a eso. Ahora vamos a plantear sobre A seguramente, ¿no? Entonces decimos para el bloque A. Fuerzas
su peso, ¿no? Hacia abajo, W sub A. A ejerce una fuerza sobre esta superficie reacciona hacia arriba y hay una normal N sub A, ¿no? Aquí está, N sub A. Pero a la vez A está en contacto con B, ¿no? De alguna manera A le está ejerciendo una acción a B, B reacciona, ¿no? Y la normal va a estar hacia abajo, la normal de B sobre A. Entonces, fíjense, aquí está la normal, le estoy llamando N sub B', porque el módulo va a ser igual a N sub B. ¿Qué más? En el eje X, ¿no? Gracias a qué avanza este cuerpo, gracias a la fuerza de fricción. B avanza, pero gracias a su fricción le va a jalar también hacia A y va a avanzar hacia la derecha. Entonces, solamente sobre A tenemos en el eje horizontal la fuerza de fricción F' RB, le estoy llamando, ¿no? El módulo va a ser igual a F sub RB. Planteamos ecuaciones en el eje Y, la normal N sub A se va a equilibrar con estas dos fuerzas, ¿no? N sub B, WA, N sub B' es igual a N sub B más el peso. Lo dejamos ahí. Como no hay fricción abajo, no nos interesa, ¿no? Sigamos. En el eje X, ¿no? En el eje X hay una sola fuerza que tiene el mismo sentido que la aceleración de A. Entonces sería fuerza de fricción B igual a la masa de A por la aceleración de A. Bueno, aquí debería anotar tal vez F' de RB, ¿no? Porque les dije el módulo es igual a eso, ¿no? Entonces aquí vamos a aumentar esto, ¿no? Copiar y pegamos acá. Entonces a esto le vamos a llamar R sub RB'. F RB es prima. En base al gráfico, ¿no? Pero ya les dije, F sub RB' es igual a F sub RB, por eso cambiamos acá, ¿no? Y nos queda esto. Pero ahora F sub R, ¿qué era? F sub R, volvemos acá, ¿qué era? Era mu M sub BG, ¿no? Entonces, en vez de F sub RB, reemplazamos mu M sub BG, igual a la masa de A por la aceleración de A. Nos fijamos, analizamos los términos, mu conocido, M sub B conocido, G conocido, M sub A conocido, lo que no conocemos es A sub A. Entonces, de acá podemos despejar la aceleración de A. M sub A pasa a dividir, reemplazamos valores y la aceleración de A es 1,89. ¿Ya? Pero esto es respecto de tierra. Bien, lo dejamos ahí, ¿no? Para el bloque A ha sido eso. Ahora para el bloque M sub E, para este bloque. Ya no puedo hacer más acá, ¿no? Para este bloque. M sub E. ¿Qué fuerzas están actuando? Aquí está, ¿no? Vamos a subir más arriba. Su peso hacia abajo, una tensión T, y esta masa E se acelera hacia abajo, ¿no? ¿Con qué aceleración? Con la aceleración de B respecto de A, ¿no? Ojo, la aceleración de B es también la aceleración de M sub B, ¿no? Por eso acá para B era la aceleración de B respecto de A, entonces para E va a ser igual, ¿no? Nos guiamos en la aceleración, el peso es positivo y la tensión negativa, ¿no? Entonces M sub G menos T igual a esto que tenemos acá. Entonces ahora acá tenemos otra ecuación que tiene como incógnitas T y A sub BA. Pero como ya hemos encontrado A sub A, entonces en la ecuación 1 esto ya es dato. ¿Qué incógnitas tiene? T y A sub BA, que son las mismas que las que hay en 2, ¿no? T y A sub BA. Entonces, ¿qué hacemos? Sumando 1 y 2.
Se suman primeros miembros, nos queda expresión. Sumamos segundos miembros, nos queda esa expresión. Acá factorizamos las masas, nos queda eso, acá no se puede hacer nada. Y de acá despejamos la aceleración de B respecto de A. ¿Listo? ¿Cuál es la aceleración de B respecto de A? Haciendo operaciones 2 metros sobre segundo al cuadrado. Pero nos han pedido la aceleración de B respecto de tierra. Esto es respecto de A. Entonces utilizamos esta relación, ¿no? A se va a acelerar a la derecha. Entonces está actuando A, como B se está moviendo sobre A también está sujeto a la aceleración A. Pero a la vez B se acelera sobre A y tiene esta otra aceleración. A de B respecto de A. Entonces la aceleración de B va a ser igual a la aceleración de A más la aceleración de B respecto de A. Nos da eso, el resultado es 3,89. Entonces acá les aclaro esto, ¿no? Desde tierra, un observador, ¿qué es lo que va a ver, no? Va a ver que A se va a mover a la derecha, con la aceleración que hemos encontrado. Y va a ver que B también se acelera a la derecha. Pero a la vez, encima del cuerpo A, hay un observador que ve que B se aleja hacia la derecha. Entonces, esas dos aceleraciones hay que relacionarlas, ¿no? La aceleración respecto de tierra y la aceleración de B respecto de A. Entonces aquí hemos relacionado esas aceleraciones, ¿no? Aquí está, 3,89. Esta ecuación viene de vectores también, ¿no? Ya simplemente hemos trabajado, como estamos en un solo eje, estamos sumando. 3,89. Fíjense acá, otro parecido, ¿no? Tienen que leer bien siempre, ¿no? Leamos otros. Si para el sistema de la figura, la aceleración de la masa m², o sea, de esta, m², de 3 kilogramos, es 3,5 metros por segundo, dice, hallar el módulo de la fuerza F. Hay que hallar el módulo de esta fuerza. Hay que considerar que m², 5 kilogramos, y m², 6 kilogramos. Deberíamos anotar nuestros datos, ¿no? Pero por ahorrar espacio no lo hacemos, ya lo tenemos acá, nos damos cuenta, ¿no? Está con M2, M1, M3, ¿no? Y la fuerza F. Entonces ahora, como nos han indicado que la aceleración de la masa 2 es 3,5, entonces partiremos de esa masa, ¿no? ¿Qué teníamos cuando aplicábamos masa equivalente? Como 3 es mayor, 3 va a bajar y 2 va a subir, ¿no? Pero además esta polea, con respecto de esta otra polea fija, también va a subir, ¿no? Entonces 2 con respecto de la polea móvil sube. Y también con respecto de la polea sube, ¿no? La polea fija. Entonces, fuerzas que están actuando en 2. Acá hay una tensión, ¿no? Tensión 2 menos el peso hacia abajo, m²2g, igual a la masa 2 por la aceleración de 2, ¿no? Acá está esto. Podemos subir esto un poquito más arriba. Ahí. Y como ya conocemos la aceleración de 2, ¿qué hacemos? Despejamos t²2, ¿no? Ahí tenemos la expresión. Reemplazamos valores. Y t² nos da 39,9 newtons. Pero ojo, ustedes cuando plantean una ecuación, tienen que fijarse una vez que han planteado cuántas incógnitas hay y cuáles son datos. En este caso, la incógnita es una sola, ¿no? Ya se puede hallar, ¿no? Porque nos han dado la aceleración. Entonces, la tensión t², acá vale 39,9. Y esta tensión 2, ¿para qué nos va a servir? A través de esta polea móvil vamos a poder hallar la tensión 1. Sobre esta polea móvil, ¿qué fuerzas están actuando? 2 tensiones hacia abajo y una tensión hacia arriba, ¿no?
Las tensiones hacia abajo le llamamos T sub 2 y hacia arriba T sub 1. Entonces, ¿cuál va a ser la relación? T sub 1 es igual a 2 veces T sub 2. Y como ya conocemos T sub 2, reemplazamos y T sub 1 nos va a dar 79,8 newtons. Entonces, hasta ahí hemos hallado tensiones, ¿no? Pero lo que nos han pedido es el módulo de la fuerza. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es aplicar la masa equivalente. Ojo, la aceleración de 2 me ha servido para hallar tensiones simplemente, ¿no? Ahora veamos qué ocurre, ¿no? Acá podemos reemplazar estas dos masas por una sola. Hallamos la masa equivalente y eso nos da 8 kilogramos. Entonces, esto es 8, todo va a subir, ¿no? 1 va a avanzar a la izquierda y esta masa equivalente va a subir. Entonces, planteamos la ecuación. Vamos a arreglar esto un poco, está torcido. Ahora sí. En la masa equivalente tenemos su peso y la tensión 1 hacia arriba. Y se acelera hacia arriba con una aceleración A sub 1, que es equivalente a la aceleración de la masa equivalente, ¿no? En módulos son iguales, ¿no? Entonces aquí está como vector. Acá tal vez hay que cambiar esto, ¿no? No está bien. Pero esto lo vamos a anotar en un ladito, ¿no? Acá lo vamos a poner. Esto en módulo son iguales. A ahora sí, ¿no? En módulo. Pero como vectores, esto está mal, ¿no? Aquí está mal esto. Ahora sí, ¿no? Bien. Entonces ahora planteamos, ¿no? Nos guiamos en la aceleración. T sub 1 hacia arriba, positivo, menos el peso, y tenemos la masa equivalente por la aceleración de 1. La masa equivalente y la masa 1 se aceleran juntos, ¿no? Uno hacia la izquierda, el otro hacia arriba. En módulos son iguales. Entonces, como ya tenemos la tensión 1, hemos encontrado 79,8, de aquí despejamos la aceleración 1. Nos da 0,175 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Un ratito, esto vamos a copiar. Aquí está mal esto, ¿no? Pegar, estaba como metros sobre segundo simplemente, no es metros sobre segundo al cuadrado. Ahora para la masa 1, bajamos un poco. Esto es para la masa 1. Fuerzas que están actuando, la fuerza F, acá hay una tensión, acá hay el peso y hay una normal hacia arriba. Aquí está, peso hacia abajo, normal hacia arriba, tensión hacia la izquierda, no hay rozamiento en la superficie de abajo, ¿no? Y la fuerza F, y se va a acelerar hacia la izquierda. Entonces, planteamos, guiándonos en la aceleración, F positivo menos T sub 1 negativo, igual a la masa 1 por la aceleración 1. Y de acá despejamos la fuerza F, ¿no? Reemplazamos valores y esa fuerza, para que la masa 2 se acelere con esa aceleración que nos han dado, tiene que ser 80,7 newtons. Pues fíjense, ¿no? Uno tiene que saber cómo proceder cuando tiene una poleíta móvil con masas, ¿no? Ahora aquí tenemos otro ejemplo. Leamos también bien, ¿no? Porque aquí parece también que fuese un problema de fuerza ficticia y masa equivalente, ¿no?
Planteamos, entonces, leemos. Un bloque de masa m sub 2 igual 2 kilogramos, este bloquecito, se halla sobre una cuña de masa m5 kilogramos, como se muestra en la figura. La cuña descansa sobre una superficie horizontal lisa, ¿no? Entonces acá abajo es lisa. Y el sistema inicialmente está en reposo, ¿no? Alguien está sujetando el cuerpo 1 y el cuerpo 2 y también los cuerpos 3 y 4, ¿no? Está en reposo, dice inicialmente. Luego dice, si la fricción entre la cuña y el bloque es despreciable, entonces acá tampoco hay fricción entre 2 y 1, ¿no? Y además m sub 3, 0,6 kilogramos y m sub 4, 0,3 kilogramos nos dicen calcular la aceleración de la cuña, o sea, de esta cuña, ¿no? Que tiene masa m sub 1. Y del bloque m sub 2, ¿no? Hay que hallar la aceleración de estos dos cuerpos, de 1 y 2, una vez que abandonan el reposo. Hay que hallar sus aceleraciones con respecto de tierra. Entonces, este bloque de masa 1, o la cuña, sería el sistema no inercial, ¿no? Con aceleración a sub 1. Entonces acá deberíamos llamarle no el bloque, sino la cuña debería ser esto, ¿no? Acá hay una falla. La cuña de masa m sub 1 sería el sistema no inercial con aceleración a sub 1 hacia la derecha. Y la fuerza ficticia que va a actuar hacia la izquierda actuará sobre el bloque de masa m sub 2, ¿no? Sobre este bloque. Porque este bloque se va a acelerar sobre otro que está acelerado. En cambio, uno se acelera sobre una superficie que está quieta, ¿no? Está en reposo. Luego, perdón, es despreciable, dice, ¿no? Además, las masas nos piden calcular la aceleración de la cuña y del bloque m sub 2 una vez que abandonan el reposo. Va a ser bien, ¿no? Aquí tenemos que ya simplemente más equivalente y listo, ¿no? Acá está el problema. Bien, entonces la cuña sería el sistema no inercial y sobre el bloque B actuaría la fuerza ficticia, ¿no? Entonces, las fuerzas que van a actuar sobre la masa m sub 2, sobre esta masa, ¿no? Van a ser su peso, una normal, perpendicular a las superficies de contacto, y como no hay fricción, solamente existirían esas fuerzas. Entonces, fíjense, ¿no? En la masa 2, dice, ¿no? Sería su peso, la normal 2, y va a actuar la fuerza ficticia, ¿no? Fíjense, sobre 2 actúa su peso y la normal, ¿no? Pero como 2 se está acelerando sobre un sistema que está acelerado, entonces sobre 2 actúa una fuerza ficticia. ¿Cómo hallamos la fuerza ficticia? Mientras 2 esté bajando por el plano, 1 va a recorrer a la derecha, ¿no? Le va a empujar 2 a 1. Entonces, como 1 va a ir a la derecha, la fuerza de fricción va a estar hacia la izquierda actuando sobre 2, ¿no? Entonces acá tenemos esa fuerza ficticia. Ahora hay que descomponer la fuerza ficticia y el peso. Acá tenemos el ángulo θ. Por el método de las perpendiculares se repite acá y se repite acá, ¿no? Y planteamos las ecuaciones. En el eje Y, este es nuestro eje Y. La normal 2 más la componente de la fuerza ficticia va a ser igual a la componente del peso, ¿no? Entonces tenemos n sub 2, fuerza ficticia, por el seno de θ sería, ¿no? Igual al peso por el coseno de θ. Pero el módulo de la fuerza ficticia va a ser la masa del cuerpo 2 por la aceleración del cuerpo 1, ¿no? Entonces reemplazamos, en vez del peso tenemos m sub 2g, tenemos la ecuación 1 que tiene como incógnitas n sub 2 y a sub 1. Dos incógnitas. Ahora en el eje X, ¿no? Nos guiamos en esta aceleración. Entonces, hay dos fuerzas, una componente de la fuerza ficticia, una componente del peso, que tienen el mismo sentido que la aceleración de 2 respecto de 1. Por lo tanto, ambas fuerzas van a ser positivas, ¿no? Entonces, anotamos, ¿no? La componente del peso va a ser por el
seno de teta, ¿no? Y de la ficticia va a ser por el coseno de teta. Fuerza ficticia por el coseno igual a masa de 2 por la aceleración de 2 respecto de 1. Otra vez cambiamos, en vez de peso 2, m2g, en vez de fuerza ficticia, masa de 2, aceleración de 1. El resto permanece igual. Ahora, si aquí uno se fija, todos los términos tienen masa 2, ¿no? Entonces podemos dividir todo entre m2, se anulan, nos va a quedar g seno, a sub 1 coseno y a sub 2 1. Podemos conmutar aquí la aceleración de 2 con respecto de 1 va a ser g seno de teta por a sub 1 coseno de teta. Acá habían dos incógnitas, n2 y a sub 1, aquí ha aparecido una más, ¿no? A sub 2 1. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Ahora, ¿qué nos falta? Aquí vamos a aplicar antes la masa equivalente. Ojo, no nos están pidiendo la aceleración de 3 ni de 4. Entonces puedo reemplazar estas dos masas con la polea por una sola masa, ¿no? Entonces hallaremos la masa equivalente para las masas 3 y 4. Reemplazamos valores y la masa equivalente nos sale 0,8 kilogramos. Bueno, acá no está dibujado. Entonces, en vez de estos dos cuerpos ya quedaría uno solo, ¿no? Pero por comodidad podríamos dibujar acá, ¿ya? Aunque no nos alcanza el campito acá. A ver, vamos a intentar hacer esto, ¿ya? Entonces, ¿dónde dice? Para la masa equivalente, dice, ¿no? Acá. A ver, ¿dónde estamos? Aquí está, ¿no? Masa equivalente. Un ratito, esto nos ha servido, era para esto, ¿no? 2. Sí, está bien. Esto tendría que bajarlo más abajo, ¿no? Lo vamos a bajar esto aquí abajo. Esto también vamos a bajar, ¿no? Y esto lo vamos a traer un poco acá. 3, y esto lo vamos a mandar así. Y en esta parte vamos a traer esto, ¿no? Porque ahí nos dicen hallando la masa equivalente. Copiar y aquí vamos a pegar. Vamos a jalar esto. Aquí estamos aplicando la masa equivalente, ¿no? Entonces aquí lo vamos a bajar un poco más abajo, a ver un ratito. Listo, entonces acá nosotros tenemos que reemplazar eso hay que reemplazar por una sola masa, ¿no? Listo, así nos quedaría esto, ¿no? Y acá tendríamos, vamos a aumentar la masa equivalente, ¿no? Insertamos ecuación. Y acá tenemos la masa equivalente. Borramos su contorno, sin relleno. Listo, esto sería la masa equivalente. Listo. Aquí hemos planteado la masa equivalente, ¿no? Entonces ahora para el bloque 1, dice acá, ¿no? Pues esto lo bajaremos más abajo. Bien.
Entonces ahora para este bloque 1, ¿no? Para este 1. Fuerzas, su peso, la normal hacia arriba y la normal de 2 sobre 1, ¿no? Aquí está, la normal de 2 sobre 1. El bloque se acelera hacia la derecha, ¿no? Con una aceleración a sub 1. Hay que descomponer n sub 2', ¿no? El módulo es igual a n sub 2. Entonces empezamos en el eje Y, tenemos normal 1 igual a n sub 2' por el coseno igual al peso de 1, ¿no? O más el peso de 1. Lo dejamos ahí, eso no nos va a servir, ¿no? No vamos a utilizar esa parte seguramente. En el eje X nos guiamos en la aceleración, ¿no? Sería T hacia la derecha, la componente de la normal N2' a la derecha también, ¿no? N2' seno más T igual más a 1 por la aceleración 1. Pero N sub 2' es igual a N sub 2, ¿no? Reemplazamos y esa es nuestra ecuación 3. Ahora para la masa equivalente. Bueno, aquí no está su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para la masa equivalente. Pero ya nos damos cuenta, ¿no? Podríamos dibujar acá, pero nos vamos a dar cuenta aquí en el gráfico. Tendríamos su peso hacia abajo, la tensión hacia arriba, y esto se acelera hacia abajo, ¿no? Entonces, para la masa equivalente sería su peso, m sub e por g, menos la tensión, igual a la masa de e por la aceleración de 1. Tenemos un sistema de 4 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? 4, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Sumamos 3 y 4, ¿no? ¿Por qué queremos eliminar estas tensiones acá? Entonces, sumamos 3 y 4. Esto lo bajaremos más abajo, ¿ya? Ahí. Listo. Sumamos 3 y 4. Queda esta expresión. De acá factorizamos a sub 1. Y este término, m sub eje, pasa a este miembro y aquí va a quedar n2 seno de teta. A eso le llamamos 5. Entonces acá hemos eliminado las tensiones entre 3 y 4, ¿no? Ahora nos fijaremos entre 5, fíjense, 5, ¿qué incógnitas tiene? N sub 2 y A sub 1. Y 1. 2 no, con 1, fíjense, 1 tiene como incógnitas N sub 2 y también A sub 1. Entonces, 1 y 5 constituyen un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Qué vamos a hacer? Este 5 vamos a reemplazar en 1. Fíjense, en 1 aquí estaba la normal 2 por el seno, ¿no? Entonces estamos reemplazando esta parte, ¿no? Lo demás permanece igual. Con esto que hicimos hemos anulado las normales 2, ¿no? Entonces acá vamos a distribuir, ¿no? A ver, un momentito, que se ha hecho m sub 2g coseno más m sub eg. Bien, 5 reemplazando en 1, dice, ¿no? Esto es 5, veamos en 1. Es n sub 2 nomás acá, ¿no? Entonces faltaría el seno acá. Acá está, esto permanece igual, ¿no? Entonces acá, en realidad de aquí se ha despejado, ¿no? N2, este seno va a pasar a dividir, ¿no? Y eso, fíjense, estaría acá, ¿no? Entonces, deberíamos acá, para no confundir, colocar eso y copiar esta parte, ¿no? Lo que había que reemplazar era n sub 2 simplemente, ¿no? Vamos a ver.
Ahora sí, ¿no? Ahora sí se cumple esto, reemplazando 5 en 1. Este n sub 2 hay que reemplazar acá en 1, en esta parte, ¿no? N sub 2. Y ahora sí tiene sentido esto, ¿no? Esto está acá, el resto permanece igual, ¿no? Ahora, acá, ¿qué vamos a hacer? Acá también está directo, ¿no? Fíjense. Acá debería haber trabajado por partes también, ¿ya? Acá había que, este seno de teta, había que pasarlo a multiplicar a estos otros, ¿no? A ver, aquí parece que algo no está bien. A ver, ¿qué vamos a hacer acá? Esto está bien. Acá, con este a sub 1, seno de teta. Acá, entonces, si dividimos todo esto entre, o multiplicamos por el seno de teta. Acá vamos a insertar, ¿ya? Por seno de teta. Esto es para aclarar, ¿ya? Entonces, si multiplicamos por seno de teta, simplemente aquí va a quedar esto, ¿no? Copiamos, el seno se va a perder. Listo. Y acá ha de aparecer más m sub 2, copiar, pegar, ¿no? Pero acá tendría que ser este seno por este seno, ya tendría que ser seno al cuadrado, ¿no? Ahí hay una falla, hay que corregir 2. Seno cuadrado de teta igual, y acá tendría que aparecer esto, ¿no? Copiar y pegar acá. Entonces acá sería por el seno también, ¿no? Seno de teta. Copiar y pegar. Así tendría que quedar, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, este término, fíjense, menos mg se va al segundo miembro, ¿no? meg. Y este permanece en el segundo miembro, ¿no? Está acá, pero aquí falta el seno, ¿no? Acá debería estar seno de teta. Es este mismo, ¿no? Y luego acá habría que factorizar a sub 1, ¿no? Acá hay a sub 1, a sub 1. De aquí quedaría m sub e más m sub 1 y quedaría m sub 2. Acá sería seno cuadrado de teta, ¿no? Aquí hay esa falla. Copiar, acá era seno cuadrado. Listo. Así debería ser, ¿no? Y de acá recién se despeja a sub 1. Entonces de aquí vamos a corregir. Acá simplemente falta seno de teta, ¿no? Copiar y pegar aquí en esta parte. Seno de teta, ¿no? Y en el denominador esto faltaría, ¿no? Seno cuadrado de teta. Copiar y pegar acá en vez de esto. Listo. Entonces, reemplazando valores, acá también haría falta el seno, ¿no? Entonces aquí habría que insertar paréntesis y acá sería el seno de 30 grados. ¿Listo? Y acá como hay seno cuadrado, esto simplemente habría que elevar al cuadrado. Ahora sí, ¿no? Bueno, ustedes van a verificar esto. Habría que verificar esto, ¿no? Si sale 3,6. Una vez que se ha hallado esto, reemplazamos en 2, ¿no?
Aquí está. Como ya tenemos A sub 1, para hallar A sub 2,1 reemplazamos en 2, que es lo que nos han pedido, ¿no? No nos han pedido eso, sino la aceleración total de 2. Entonces, reemplazando en 2, A sub 2,1 va a dar esto, ¿no? 8 metros sobre segundo al cuadrado. Finalmente, se calcula la aceleración de m sub 2 respecto de tierra. Ahora sí utilizamos los vectores, ¿no? Aquí aclaro lo siguiente, ¿no? Como hicimos en fuerzas ficticias. 2 va a bajar por el plano, pero no va a llegar a este punto, ¿no? Ya que 1 también recorre hacia allí, entonces 2 seguramente va a llegar por acá, ¿no? Pero 2 con respecto de 1 se acelera en este sentido. Y la aceleración de 1 es hacia la derecha. Entonces, la aceleración de 2 respecto de tierra la planteamos de esta manera, ¿no? Aquí está, ¿no? Esta es la aceleración de 2 respecto de 1. Esta es la aceleración de 1. Y la suma de esos dos debe dar la aceleración de 2, ¿no? Y aquí está el ángulo θ. Tiene que cumplirse esto, ¿no? Que A sub 2 es igual a A sub 1 más A sub 1, 2, ¿no? Esto es cuando hicimos fuerzas ficticias, ¿no? Suma de las aceleraciones. Entonces, en base a este gráfico, para hallar la aceleración de 2, utilizamos teorema de los cosenos, ¿no? Los dos lados, A sub 1, A sub 2, 1 al cuadrado, menos el doble producto de A sus lados por el coseno del ángulo opuesto al lado A sub 2. Nos da eso y resultado nos sale 5,2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Bien, entonces ustedes van a verificar esto, por favor, ¿ya? Esta parte, ¿ya? Y eso les va a hacer cambiar también acá, ¿no? En esta parte y también acá, ¿no? Hay que verificar simplemente eso. A ver, podemos verificar en este instante, veamos. Ayúdenme ustedes. A ver, ¿qué tengo abajo? Seno de 30 es 0,5. 5 al cuadrado es 0,25. Por 2 da 0,5. Más 5 más 0,8 igual. 6,3 da esto. Inversa igual. Guardamos eso y en el numerador hacemos coseno de 30 por seno de 30 por 2 por 9,8 igual más, ¿qué ha pasado? Se ha perdido. Más 0,8 por 9,8. Igual 16, dividido entre lo que hemos encontrado, ¿no? Dos 6 sale, ¿no? No es 3,6. Aquí sale 2,6. Reemplazando, acá sería 2,6 también, ¿no? Y esto ya cambia esta parte, ¿no? Entonces sería 4,9 más 2,6 por coseno de 30. 7,2 sale acá. 7,2. Entonces, esos son los resultados. Acá 2,6, 7,2. Y acá también nos va a cambiar, ¿no? Acá va a ser 2,6. Y 7,2 era, ¿no? Sí, aquí es 7,2. 7,2. Acá también 7,2.
Veamos cuánto de esto. 2.6 cuadrado más 7.2 cuadrado igual menos 2 por 2.6 por 7.2 y por 14. Sí, sí, dígame. Inge, no está compartiendo pantalla, la que está compartiendo es Iris Daniela Villagra Rojas. Y es un cuestionario. Todos estamos viendo lo que está haciendo, por si Se nos acaso. con razón se me ha perdido ahorita y ha vuelto a aparecer. Sí, Por Iris, favor, ya la persona estás que está... fichada. Inge, pero yo no estoy compartiendo pantalla, no me aparece. Estás estás. compartiendo. Ahora ya no. Ahora ya no. Perdón, van a disculpar. ¿Ahora se ve? Seguimos. No, Inge. Ahora, Inge. Ya, voy a compartir otra vez. Ah, sí, ya, se borró, sí. Ya, ahora sí. Aquí he cambiado, ¿no? A 2.6, el resultado 7.2. Lo demás permanece igual. Acá faltaba este resultado de acá. ¿Cuánto da esto? A ver, ustedes verifiquen. Ya. Aquí. Raíz de ANS. 5.1 da acá. Bien. Entonces, eso sería con respecto a masa equivalente, ¿ya? Entonces, la siguiente vamos a hacer con conexión de varias poleas, ¿no? Vamos a trabajar con las longitudes de las cuerdas para relacionar las aceleraciones, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. El día jueves les indiqué a las personas que no habían respondido a las preguntas de opción múltiple antes del parcial. ¿Se acuerdan que les di preguntas por 10 puntos? Les dije, ¿no? Entonces, esas personas que les falta ahora pueden responder a las preguntas, ¿ya? Ustedes acá tienen que entrar a tarea y buscar, dice, preguntas de opción múltiple y tienen que responder, ¿no? Son 5 preguntitas de opción múltiple. Pero solo aquellas personas que no dieron, ¿no? Como ya tengo anotado, ya me doy cuenta quiénes son, ¿no? Porque solamente dieron 71 personas el examen, ¿no? Y el examen dieron 107 personas, entonces faltan, ¿no? De acuerdo, me han entendido, ¿no? Los que no dieron ese examen de opción múltiple lo pueden hacer ahora. Pueden entrar a tareas y ahí van a encontrar las preguntas. Me avisan si encuentran, ¿ya? Puede que tengamos algún problema.